El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba orando Jesús en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Y les dijo: suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si un hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden. Palabra del Señor. Rezáis. Rezar es hablar con Dios, no mascullar oraciones, hablar de tú a tú, con confianza. Rezáis, poco o mucho. O como aquel cura que le preguntó a la periodista: don José Luis, ¿usted reza poco o mucho? Y el cura se quedó pensando y le contestó: rezo poco, pero bien. Pues sí, a lo mejor el calificativo de nuestra oración es muy importante: rezar bien. Rezan mucho los españoles. Se reza mucho en España. Pues también está medido. Hoy se mide todo. Estas empresas de estudios de opinión, de estudios sociológicos, de estudios de las ideologías, pues hacen catas, hacen encuestas, de todo. Y también han hecho una encuesta en 36 países sobre el rezo. Si rezan o no rezan los creyentes. Pues en España, rezan 10 millones de españoles. ¿Os parecen muchos o pocos? Somos 46 millones de españoles. Rezan con frecuencia, quiere decir. Cuando truena, cuando nos vemos en peligro, rezan muchos más. Pero normalmente,
llevan una vida de relación, de hablar con Dios, un 22%. ¿Sabéis quiénes son los más rezadores? Los polacos. El 95% de los polacos reza diariamente. ¿Y los menos? Pues en la encuesta los que quedan en último lugar son los de los Países Bajos, que me llamó la atención, como un país, igual que Bélgica, que fue la católica Bélgica, igual que Holanda. Holanda tuvo también multitud de misioneros, tuvo una época espléndida de práctica católica, cristiana y de espíritu misionero. Ahí donde ibas, en cualquier parte, encontrabas misioneros holandeses. Pues ha descendido realmente de una forma vertiginosa. Hoy es una de las carencias importantes en las nuevas generaciones, porque en las casas, en las familias, se reza poco. Y las catequistas de mi parroquia lo notan enseguida, porque los niños cuando vienen para la preparación de la primera comunión, primero no saben la porla, esa es la porla, por la señal, y tampoco saben el Ave María. Quiere decir que ya no se acostumbra a rezar con los niños, a rezar en familia. Y esto es realmente un problema importante. Porque es importante rezar. Pues mirad, también esto está comparado con otras cosas. Mucha gente necesita ir a hacer esas prácticas orientales. Está el desasosiego, el vacío, el nerviosismo, el estrés con el que se vive, que la gente necesita hacer zen o yoga o meditación oriental. Hay multitud de prácticas y hay personas que para aquietar su interior acuden a esas prácticas orientales. Lo que pasa que no acaban de conformar esa serenidad que uno busca. Y realmente lo preocupante hoy es la salud mental. Lo habéis leído estos días en los periódicos, que por fin en Asturias se logró un pacto de salud mental. Lo que pasa, va a haber un aumento de servicios en los hospitales y también en los colegios. En los colegios van a poner psicólogos. En los hospitales, naturalmente, para curar. En los colegios, para prevenir. Y los equipos de fútbol lo tienen para que rindan más los jugadores también. O sea que realmente el espíritu tiene más importancia de lo que se lo solemos dar. El espíritu, el alma, es realmente la fortaleza de la persona, lo que configura la personalidad. Lo que pasa es que se pone mucho interés en prestar servicios y no en analizar las causas. Y las causas, algunas son evidentes. Una de las que más subrayan es la falta de ética, de moral, de principios, de convicciones. Eso da una inseguridad tremenda. Y de alguna manera muchas veces no sabe uno cómo comportarse, porque no tiene raíces, no tiene principios, no tiene convicciones. O también la confrontación social, en la que nos vemos muchas veces embarcados ahora, ¿no? El tú más, ahora rige el tú más, ¿no? El tú más, al final, vivimos una convivencia social, pues, iba a decir, un poco así desabrida, ¿no? Nos falta fraternidad, entusiasmo, encontrarnos, hablar, superar. Yo pienso que tenemos una hiperinformación sociopolítica. Nos deberían de dejar un poco en paz a todos, con tanta noticia, tanto audio, tanto como
realmente uno busca también un poco vivir en paz y vivir despreocupadamente de muchas cosas, ¿no? Nos falta también cuidado de la interioridad, de la espiritualidad. Y eso se cultivaría con la oración. Por eso la oración, primero, es importante como creyente, como católico, como cristiano. Yo tengo que guardar una relación con Dios. Dios no es un ser extraño, lejano, a quien temo. Hoy nos va a decir quién es Dios para nosotros, Jesús. En el Evangelio, ¿quién es Dios para nosotros? Es cuando oréis decid Padre. Bien, nos falta entonces eso. Suelen decir que hasta que no sientas de verdad que Dios es Padre, no puedes decir que vivas con hondura la fe. En los ejercicios espirituales suelen hacer un ejercicio importante, y eso es sentir a Dios como Padre. Dedican a veces una tarde entera a interiorizar eso, porque estamos tan superficializados, tan exteriorizados, que hay que... San Agustín decía que Dios estaba en lo más íntimo de nuestro corazón, y la oración tiene que brotar de ahí, de lo más íntimo de corazón, y no solamente de la lengua para afuera. Por eso os decía que orar es hablar con Dios, hablar, no mascullar oraciones, y hablar con sinceridad. Además, la oración nos da serenidad, pone las cosas en su sitio. Muchas veces nos atormentamos con preocupaciones menores. Son tantas cosas las que oímos, y la oración nos ayuda a tener un poco de serenidad y de lucidez interior para saber lo que es importante y lo que no es importante, a lo que le tenemos que dar tiempo, preocupación, y tenemos que solucionar, y lo que no tiene importancia ninguna, que vivimos en un mundo también pues donde pasan muchas cosas y no conviene interiorizarlo todo, que todo nos haga daño, que todo nos preocupe. No, todo no. Lo importante, pues la oración nos daría precisamente esa lucidez interior, es luz que ilumina nuestro interior, y también nos ayuda a vigilar nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestras emociones, para que no nos volvamos locos. A veces dice, vivimos en un mundo loco. Pues sí, algo de eso pasa también. Y conviene es clarificarnos y dar importancia a los sentimientos que merecen la pena, a las emociones que merecen la pena. Y nos ayuda la oración a confrontarnos con nosotros mismos y a hacer autocrítica. Conviene de vez en cuando revisarnos. Vamos cargando en la mochila piedras que pesan. ¿Y para qué las llevamos en la mochila? ¿Para qué las llevamos en el corazón? ¿Para qué seguimos con ello dentro de nosotros? Hay que echarlo fuera. Hay que hacer autocrítica. Esto vale, esto no vale, esto me ayuda, esto me da peso en la personalidad. Y también la oración nos defiende contra los desalientos. Sentir la ayuda de Dios, la fortaleza de Dios, es muy importante. Lo mismo que no sentirse solo, vacío. Saber que Dios está conmigo, que Dios está en mi corazón, que Dios no me deja solo, que Dios me ama en este mundo tan insolidario, tan individualista, tan narcisista, ¿no? Pues la oración nos ayuda a sentir que Dios está con nosotros, que Dios es Padre de verdad. Por eso, como digo, hoy, como visteis en el Evangelio, cuando oréis, los apóstoles vieron cómo oraba Jesús, que se transformaba, es decir, y por eso le dice, enséñanos a orar. Y cuando oréis, decid, Padre. Pues ese Padre nos tiene que brotar de lo más hondo del corazón. ¿Y qué pedimos en el Padre Nuestro? Pues mirad, pedimos que venga tu reino, que vivamos con dignidad, porque también hay que saber orar en lo que pedimos, hablar con Dios de lo que merece la pena. Que venga tu reino, el reino de la verdad, el reino de la justicia, el reino de la paz. Segundo, danos nuestro pan de cada día, que haya
medios para todos, mejor reparto de los bienes. Se van distanciando los países ricos cada vez menos y los países pobres son cada vez más. Y también los grupos sociales, las diferencias. Hoy los jóvenes ganan muchísimo menos cuando empiezan su profesión, a ejercer su profesión, los salarios. Y sin embargo los de arriba ganan. ¿Cuánto gana un futbolista? Muchas veces ahora que estamos fichando nuevos jugadores, tiene un precio que para qué. O el perdón, no se puede, perdona nuestras ofensas, sin perdón no hay convivencia. Y por último, líbranos del mal y de los malos, del mal y de los malos. Y sobre todo de los malos administradores, de los malos gobernantes, de aquellos que tienen de verdad más influencia en la convivencia de los pueblos, en la vivencia fraternal de los pueblos, que tienen, como digo, en aquellas realmente, iba a decir, leyes que muchas veces promulgan, que debieran de ser para el bien común y no para el bien particular.